el seminario de hoy. La investigación del profesor Ullman se centra en los llamados problemas inversos, utilizando herramientas del análisis matemático que siguen las líneas de investigación que iniciaron los matemáticos el sueco Lars Kormander y el argentino Alberto Calderón. Se considera hoy que Gunther Ullman es el padre de la posibilidad matemática y física de la invisibilidad, al hallar el año 2003 una ecuación matemática que define los materiales invisibles. También ha sido reconocido recientemente por sus investigaciones en relatividad general que tienen que ver con la posibilidad de detectar ondas gravitacionales fuera del cono de eventos relativistas. Bueno, al mismo tiempo, en los últimos 20 años, Gunther Ullmann ha colaborado extensamente con el desarrollo científico de las matemáticas en Chile, así como esta cooperación se plasmó el año 2013, cuando fue invitado a ser profesor distinguido del Centro de Modelamiento Matemático, el primero de los que se nombraron. Bueno, la investigación matemática de Gunther se plasma también en más de 300 artículos, de los cuales por lo menos, digamos, un tercio es de matemáticas, digamos, fundamentales, un tercio de matemáticas con aplicaciones importantes en ciertas ciencias como la geofísica, la astronomía, la biología, y también más de 80 artículos relacionados con la física matemática. Así que, bueno, aparte de los 46 alumnos de doctorado que ha tenido, yo voy a hablar de los reconocimientos y me parece muy importante mencionar que Günter Ullmann recibió el año 2011 el premio Bochner, el Bochner Memorial Prize, un premio que fue obtenido antes por von Neumann, Nirenberg, Calderón, Caffarelli, Melrose, Tatarú, Tao, Pfefferman, Koenig y otros importantes matemáticos, y que ha galardonado a 37 matemáticos en sus 100 años de existencia este premio. Luego obtuvo en el año 2011 el premio Ralph Kleiman, otorgado por sus investigaciones sobresalientes que conectan las matemáticas y sus aplicaciones. Este premio fue creado el año 98 y ha tenido 13 galardonados en 25 años, entre los cuales está Emmanuel Candés y Ocean Symes. También recibió la medalla Solomon Lechets el 2017 y el premio David Birkhoff el 2021. Este premio es bien importante porque es entregado a la vez por la Sociedad de Matemáticas, la AMS, la Sociedad de Matemáticas Aplicadas e Industriales, y por también perdón, por la American Mathematical Society y la Sociedad de Matemáticas Aplicadas e Industriales. Y este premio ha sido entregado antes a matemáticos como Rabinovich, Morawetz, Lieb, Serrin y Baradan. Bueno, con esa introducción los dejo con el profesor Günter Ullmann, que nos visita ahora en Chile. Muchas gracias, Axel, por la presentación que no merezco y, y también a ustedes por venir al coloquio. Eh, la están en inglés, pero voy a tratar de hacerlo en castellano, aunque mi castellano no ha sido usado mucho últimamente. Entonces voy a hablar del problema de Calderón inverso, que es un problema fundamental que no se mueve. Que no- pero esto es difícil usarlo. Ok. Un problema típico un problema inverso de frontera típico. Los problemas inversos en general son mediciones que se hacen fuera de un objeto y uno trata de recuperar las propiedades del interior. Un ejemplo básico es la tomografía de rayos X, que fue fundamental en desarrollar los scans de computer tomography. Algunas palabras lo voy a usar en inglés, no sé la traducción en castellano. Esto es una sección de 2 dimensiones del cuerpo humano
Pero esto no funciona, parece. Bueno, uno tiene un No, el láser. láser, pero esto es para moverlo, ¿no? Sí, pero no, pero quiero usar el láser. Ah, uy. A ver, ok, ¿ves? Bueno. Entonces, uno tiene una fuente de rayos X. Bueno, voy a tener que decirlo con palabras. Uno tiene una fuente de rayos X, está aquí, y un detector. Los rayos X son ondas electromagnéticas de alta frecuencia y viajan aproximadamente en línea recta. Y lo que se mide es cuánto cambia la intensidad del rayo X cuando va de la fuente al detector. Y después se mueve la fuente y se mueve el detector y uno trata de recuperar las propiedades internas, en este caso es la atenuación o la densidad de los distintos órganos. ¿Ok? El problema de encontrar, no puedo volver, encontrar esta atenuación, el problema teórico de encontrar la atenuación, lo que uno recupera, voy a mostrarlo en un momento, es la integral de una función que es la atenuación sobre las líneas rectas. Entonces uno mueve si mueve la fuente y el detector, recupera la integral sobre, en principio, teóricamente, sobre todas las líneas. Por supuesto que es un problema idealizado. Y esto fue resuelto por Radon en el año 1917, a comienzo del siglo pasado, y eh, encontró una fórmula de inversión que voy a mostrar en un momento. Esto fue redescubierto por Cormack y Hounsfield desarrollaron los primeros. ¿Ahora funciona? Sí, ahora funciona. Cormack y Hounsfield desarrollaron los primeros tomógrafos usando esta fórmula de inversiones. Cormack la redescubrió y, y obtuvieron por eso el Premio Nobel de Medicina, porque esto completamente revolucionó medicina. Es- Ahora hay más relación entre matemáticas puras, que es lo que hizo Radon, fue motivado por consideraciones puramente teóricas, nada que ver con rayos X o computer tomography, pero tomó 50 años en encontrar una aplicación. Ahora hay más relación entre matemáticas puras, entre comillas, y aplicadas. Espero que no tome tanto tiempo. Lo que hizo Radon fue lo siguiente, en el caso de dimensión 2, esta es la línea donde viajan las ondas electromagnéticas, la fuente y el detector. Toma la perpendicular θ. F es la función que se desconoce, que es la tonación de los distintos órganos. Y hay una ley que se llama de Beer, que es la que la intensidad en el detector es la derivada de la intensidad del detector es proporcional a la atenuación, un signo menos, por supuesto. Entonces, la solución de esa ecuación diferencial ordinaria a lo largo de esta línea está dada de esta manera, donde esta es la integración sobre la función sobre la línea, y esto se llama ahora la transformada de Radon, que depende de la distancia, módulo S es la distancia de la línea al origen, θ es la perpendicular, y él encontró una forma de inversión. Entonces lo que se conoce es esta integral. Ups, esto debería haber aparecido en la slide anterior, no sé por qué está aquí. Encontró una fórmula explícita para la función en términos de la transformada de Radon. Se deriva la transformada de Radon, se performa esta operación que es singular, por eso esto se llama principal value.
y de nuevo, y se mueven los ángulos, se considera todas las líneas y puede recuperar la función. La implementación de esta fórmula, que uno tiene que tomar, discretizar esta integral, etcétera, tiene un número finito de rayos X, es lo que se llama el Filter Back Projection Algorithm y se usa en muchos de las máquinas de computación ahora. Que lo que voy a considerar es un problema inverso, pero totalmente distinto al caso de tomografía de rayos X, que el problema de Calderón, que se llama también Electrical Impedance Tomography, tomografía de impedencia eléctrica. En este caso se ponen electrodos en la frontera de un dominio y uno quiere recuperar la conductividad. La conductividad se va a llamar gamma, que es el inverso de la resistividad. Determina cuánta corriente va de un punto al otro. Entonces se pone un voltaje y se mide la corriente que sale en la frontera, pues es un problema inverso de frontera, y uno trata de recuperar las propiedades eléctricas del material. La diferencia con el caso de rayos X es que las corrientes, en este caso, van por todas partes inmediatamente. Esto es propagación infinita de ciertas ecuaciones parciales que voy a mencionar después. La información se difuse rápidamente por todos lados y es muy difícil saber de dónde vinieron esas corrientes cuando se miden en la frontera. Y un problema que no tiene una muy buena resolución, por eso, porque es muy difuso. Sin embargo, da el contraste. Cuando hay contraste de conductividad es útil. Y se llama problema Calderón en la literatura matemática porque Calderón, aunque era un ingeniero, como muchos de ustedes quizás, él era él trabajó por la Compañía de Petróleo de Argentina, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, y pensó en ese problema entonces, esto fue en los años 40. Y últimamente ha sido considerado también como una posibilidad para detectar breast cancer cuando está muy pequeño, porque la diferencia de conductividad es muy alta entre el tejido normal y el tejido canceroso. La razón es porque en general el cáncer necesita sangre para crecer y la sangre tiene una conductividad muy alta, ¿no? Lo que es importante para esto es el contraste. De Calderón está sonriendo aquí, no era tan sonriente todo el tiempo. Y él dijo algo que siempre lo muestro porque muestra cómo la vida puede cambiar. Dijo, mi trabajo en el Yacimientos Petrolíferos Fiscales, que en la compañía de Argentina todavía, fue muy interesante, pero no me trataron bien, si no me hubiera quedado ahí. Fue, fue afortunado para las matemáticas que Calderón no fue bien tratado en esta compañía de petróleo. Aparentemente lo que pasó que él estaba leyendo libros de topología, no sé si lo conocen ustedes, cuando se suponía que estaba trabajando, ¿no? En el laboratorio. Y esta una caricatura de lo que estaba considerando Calderón, estos son electrodos, entonces se llama un log well, y el petróleo tiene muy distinta conductividad de la roca que lo rodea. Entonces uno quiere una manera de poder detectar que hay petróleo, es método eléctrico. De hecho, la compañía Schlumberger en Estados Unidos empezó el descubrimiento de la exploración de petróleo usando este método eléctrico.
En el caso de breast cancer, se pone un electrodo a un lado de la mama y se trata de encontrar el tumor, se pone voltaje y se mide la corriente inducida. El problema está que la mamografía, que es el método que se usa habitualmente para, como screening para cáncer a la mama, no detecta las diferencias de densidad muy bien. Sé casos personales en que eso pasó, pero sin embargo, si uno usa mediciones eléctricas, eso puede ayudar porque, como dije anteriormente, el tumor tiene conductividad mucho más alta que el tejido normal. Y una aplicación más reciente que se ha propuesto y que se está tratando en estos momentos es de decidir si en el cerebro, que es un problema que existe, que está el cráneo, que por supuesto que nos protege, pero también crea problemas para identificar lo que está pasando en el cerebro. En este caso de la izquierda, eh, lo- hay un clot, ¿cómo se llama? Un coágulo, exactamente, un coágulo. La sangre pasa, entonces tiene conductividad baja. En el caso de la derecha es al revés, no hay una hemorragia, la sangre se esparce, entonces tiene conductividad más alta y los síntomas del ataque al cerebro son los mismos aproximadamente. Entonces, lo que se está tratando de hacer es tratar de decidir rápidamente en una ambulancia, por ejemplo, eh, si es un coágulo o si es una hemorragia. Porque los métodos para tratar en ambos casos son los opuestos. Y ha habido este artículo son de métodos teóricos y especialmente Samuel Isiltane está tratando, de hecho está haciendo experimentos en este momento con animales para tratar este método. Se puede ver la conductividad, aquí es alta y aquí es baja. Espero que esto funcione. No, yo creo que ninguna de las películas va a funcionar. Bueno, otra aplicación ha sido para hacer una continuación, monitorear, se dice, continuamente el funcionamiento de los pulmones. Esto especialmente ha sido útil en los tiempos de COVID. Por ejemplo, si hay un colapso de un pulmón, entonces se puede ver rápidamente con electrical impedance tomography, porque la sangre, paso de la sangre del corazón a los pulmones, etcétera, que se puede detectar si algo ha pasado. Entonces, esto se ha usado en este hospital. Es, y la ventaja es que de este método de impedancia eléctrica es que no invasivo, no se usa radiación, como los rayos X que tienen radiación, es portable y es barato. Se puede usar al lado de la cama del hospital y continuamente. Entonces se puede estar midiendo si el pulmón está funcionando o no está funcionando, etcétera. Y no necesitas llevar al paciente a un rayo, a un CT scan o MRI, ¿no? Por lo menos no se sabe de problemas que esto puede llevar, ¿no? Entonces es un método bastante bueno para ese caso. Y este es el caso de un paciente de COVID que no está mostrado, por supuesto, aquí, y que se está usando el Electrical Impedance Tomography. Pero esto se puede llevar de paciente a paciente, se puede hacer continuamente, etcétera. Esa es la ventaja de este método. En cambio, los CT scan son sumamente caros y no son portables, ¿no? Y también los MRIs magnetic
resonancia magnética, tampoco se pueden llevar de cama a cama y ser usados al lado del paciente, ¿no? Entonces, ahora voy a considerar la parte matemática, la ley de Ohm. Esta es la corriente. La conductividad es el inverso de la resistividad. La ley de Ohm dice que la corriente es 1 sobre la resistividad por el cambio de potencial. Y la conductividad puede ser isotrópica, como es una función escalar, o anisotrópica, esto vamos a volver a esto, es una matriz. La conductividad depende de dirección. Por ejemplo, el músculo del corazón es isotrópico. La conductividad es distinta en las direcciones transversales y longitudinales. En general, músculo es anisotrópico. O sea, es una matriz, está representado por una matriz positiva definida. Y en el caso que no haya fuentes sí, ¿ah? De corriente, entonces la divergencia de la corriente es cero. Como pueden ver, mi castellano acá es peor. Y el problema es el siguiente, este es el voltaje en la frontera y lo que se mide es el flujo de corriente en la frontera, que es la componente normal de la corriente. Esta es la unidad normal, es la normal unitaria a la frontera y lo que se mide es entonces para cada voltaje, esto es un problema idealizado por supuesto, dado el voltaje se mide la corriente inducida en la frontera. Y el problema de Calderón se puede eh, describir rápidamente de la siguiente forma. Si se sabe de este aplicación, se puede recuperar la conductividad adentro. Y este es parecido a la transformada de Radon que mencioné anteriormente, pero la transformada de Radon es lineal, es la integral de la función sobre las líneas. Este es un problema no lineal porque U depende de la conductividad. ¿Y cómo depende de la conductividad? Es la parte clave del problema inverso. En general, en ecuaciones parciales uno estudia resistencia, unicidad, regularidad, etcétera. Pero en este caso queremos saber cómo la solución depende del coeficiente. Entonces, el problema no lineal en este caso, que es más complicado. Esto también se llama el mapa de Dirichlet, esta condición de Dirichlet y esta condición de Neumann. El mapa de Dirichlet-Neumann aparece en muchas otras partes de matemáticas. Lo que hizo Calderón, él escribió su artículo mucho más tarde, 40 años más tarde aproximadamente, fue considerar el problema linearizado. Como dije anteriormente, el problema este no es no lineal, porque U depende de gamma. Lo que hizo fue linearizar el problema de conductividad constante, por ejemplo, uno, y llegó al siguiente problema. Toma el producto de los gradientes de funciones armónicas. Entonces, el laplaciano, laplaciano U igual, laplaciano B igual a cero. Si se puede, conociendo estas cantidades para cualquier solución, entonces lo llevó a un problema de ecuaciones parciales, conociendo todas las funciones armónicas, toma el producto gradiente, es denso en algún espacio, por ejemplo, en L2, L1, se puede recuperar la función H, conociendo toda esa información. Y simplemente tomó estas exponenciales, X por ρ, donde ahora ρ es un número complejo, tiene parte real y parte imaginaria,
de tal manera que rho 2 rho es igual a cero para que sea una función armónica, y menos rho conjugado satisface lo mismo. Esta condición significa, si tomas la parte real y la parte imaginaria, son vectores reales, esto es rho 2 rho igual a cero, si solo si la longitud de la parte real es igual a la longitud de la parte imaginaria y son perpendiculares. La razón para tomar menos rho conjugado es para poder eliminar, cuando hacen la multiplicación, la parte real, que es la parte que puede crecer o decrecer, y se llega simplemente a la transformada de Fourier de la función h, que se sabe fuera de cero, porque una función L2 no importa, es suficiente saberla fuera de un conjunto de medida cero, se le puede recuperar la función, la transformada de Fourier de h en omega, y así se resuelve el problema inverso. Entonces, conociendo esta información, tomando soluciones particulares de esta ecuación, recupera la transformada de Fourier. El problema está que el problema linearizado no lleva a ninguna conclusión sobre el problema no lineal, porque no hay estimaciones buenas para la conductividad cerca de conductividad 1. Porque, por este factor de que pueden crecer exponencialmente las, las soluciones o decrecer exponencialmente. Entonces no se puede aplicar un teorema de función implícita ni siquiera para encontrar una solución cerca de conductividad constante. Entonces uno tiene que usar otros métodos para resolver el problema no lineal. Pero el primer resultado fue sobre el caso de determinación que fue el caso del interior también, pero esto fue en la frontera esencialmente. Fue Conan y Vogelius en el año 84. La mayor parte de ustedes no habían nacido. Es que si si tiene una conductividad que es de infinito, significa que tiene todas las derivadas, se puede recuperar todas las derivadas de la conductividad en la frontera. Entonces da información en la frontera. Y si gamma es analítico o real, entonces se puede recuperar la conductividad de la anterior. Hay una demostración, esto es más técnico, usando operadores subdiferenciales, que es lo que, de hecho, Calderón fue el que demostró que este operador es un operador subdiferencial y se puede escribir explícitamente. Tiene esta función aquí en términos de transformada de Fourier, xn igual a 0 es la frontera, las coordenadas son xn y x', y estas funciones son homogéneas positivas en esta dirección. De la primera se puede encontrar la conductividad en cero, en la siguiente la derivada de la conductividad, etcétera, etcétera. Entonces se pueden recuperar todos los coeficientes de la conductividad que son las derivadas de la conductividad en la frontera. El primer resultado para el caso no lineal en el interior, para el caso que no sea analítico, fue por Sylvester y un trabajo conjunto con Sylvester. Si la conductividad tiene dos derivadas estrictamente positivas, entonces hay unicidad. Significa si las mediciones son las mismas, entonces se puede recuperar la conductividad en el interior. Nosotros tuvimos suerte en este caso que había solamente dos artículos para leer sobre este problema, que uno era el artículo de Calderón, que son 6 páginas, que pueden leer cuando están escuchando esta charla. Es muy fácil de entender, es brillante, por supuesto. Y el artículo de Connie Vogelius, no había otra información. Ahora, si uno quiere entrar en este tema, tiene que leer muchos más artículos
Para unicidad, por ejemplo, el hecho de que sea C2 fue extendido en varias direcciones para mostrar los últimos resultados, que fue una conductividad con una derivada en Ln, entonces técnico en dimensión 3 y 4 que se supone que es optimal para la unicidad. Esto fue Habermas y Carol Rogers tiene un resultado muy bueno que dice que una conductividad que es Lipschitz, significa que tiene una derivada que es acotada, entonces este teorema es cierto. Entonces, la conjetura es que esto es optimal, pero nadie ha encontrado un contraejemplo para conductividades que tienen menos de una derivada. Eso sería muy interesante. Bueno, esto es sobre unicidad, esto es un resumen, había otros resultados que no menciono. Hay un método de reconstrucción de Nachman usando los métodos que se usaron para unicidad, de cómo recuperar la conductividad conociendo el mapa de Dirichlet-Neumann, estabilidad en el sentido que si estos mapas están cerca en algún sentido, entonces la conductividad están cerca, y métodos numéricos basados en la demostración de unicidad de varios autores. ¿Por qué uno necesita cierta regularidad para este resultado? Es porque el método que se ha usado, la mayor parte de los resultados usa esta reducción, que es la transformada de Liouville, de transformar esta ecuación de segundo orden al laplaciano y una perturbación. Si uno hace esta transformación, entonces U, que es la raíz cuadrada de gamma por W, satisface la ecuación de Schrödinger. Pero el potencial es particular, es laplaciano de la raíz cuadrada de gamma sobre la raíz cuadrada de gamma. Entonces, por eso en el resultado original se necesitó C2 para que esto tuviera dos derivadas, fuera razonables. Mientras menos regularidad haya en la conductividad, más singular es el potencial. Y esa es la dificultad técnica. Pero uno puede considerar este problema para la ecuación de Schrödinger, que aparece también en mecánica cuántica, por ejemplo, que no tiene que ser el potencial de esta forma, puede ser incluso complejo, y puede definir el mapa de Dirichlet a Neumann de la misma manera, y esto es una generalización del problema de Calderón. El problema es encontrar el potencial Q conociendo este mapa. Si uno resuelve este problema, resuelve el problema de Calderón, pero también tiene otras aplicaciones. Y el método de demostración se ha basado en una identidad simple, que es la fórmula de Green. Q1 por U1 es el laplaciano de U1, Q1 por U2 es laplaciano de U2, laplaciano de U1 por U2 menos laplaciano de U2 por U1, da información en la frontera. Esta parte es lineal en el potencial, la no linealidad está en las funciones U1, U2 que dependen, son soluciones de esta ecuación. Esto es muy parecido a lo que consideró Calderón, excepto que son soluciones de una ecuación distinta. Si esto es igual, si uno está considerando unicidad, si esto es igual a esto, entonces el producto de soluciones de distintas ecuaciones es ortogonal a Q1 menos Q2. Y la pregunta es si uno puede demostrar que Q1 igual a Q2. Entonces, la pregunta es similar, si el producto de soluciones es denso. Y esto es lo que se llama óptica geométrica compleja, que ha sido el método que se ha usado en todas las demostraciones de unicidad que yo conozco. Uno puede encontrar soluciones de la ecuación de Schrödinger de tal manera que se comporte como las exponenciales de Calderón, más términos que decaen cuando esta frecuencia compleja es larga, es grande.
Entonces, esto es la norma L2, por ejemplo, en este caso de que Q sea acotado, en el dominio decae como 1 partido por módulo ρ, por ejemplo. Entonces, esto se va a cero, se comportan como las soluciones de Calderón. Estas, en el caso de óptica geométrica, en general uno tiene aquí funciones que son oscilantes. Estas son complejas, pueden decaer exponencialmente, pueden crecer exponencialmente, y también pueden oscilar. Estos reemplazan las ondas en el caso elíptico. En ecuaciones elípticas no tienen ondas, propagación de ondas, pero esto es el análogo de ondas en el caso elíptico, en este caso de esta ecuación. Y la demostración es simple si uno siempre toma dos soluciones, ρ1, ρ2, 2ρ1 igual a cero, ρ2, 2ρ2 igual a cero. Tiene tres vectores, posición 3 o más alta, tiene un vector k fijo, pero tiene la libertad de escoger este vector que sean ortogonales, son todos ortogonales, por eso se usa dimensión 3, longitud de la parte general. Entonces uno lo reemplaza y obtiene como teníamos en el caso de Calderón, la transformada de Fourier. Pero esto decae cuando el módulo L es grande, se toma el límite, y estos se van a cero y queda de nuevo con la transformada de Fourier de Q1 menos Q2 igual a cero, entonces Q1 igual a Q2. Esa es la demostración en el caso, por el caso de unicidad, en ese caso. Ok, entonces, la aplicación estamos hablando, yo voy a considerar esencialmente dimensión 3 o más alta. Eso es lo que se demuestra, que incluso Q puede ser complejo. Potencial complejo determina el potencial y esto implica una solución del problema de Calderón si se conoce el, el mapa de Dirichlet-Neumann. Para la conductividad se puede recuperar la conductividad. Y como dije anteriormente, también hay método de reconstrucción y estabilidad, etcétera. Otra aplicación que es bastante directa de esto es lo que se llama tomografía óptica. Y en vez de tener mapas eléctricos, uno usa un láser, luz, y mide de nuevo el mapa de Dirichlet a Neumann en la frontera. La interpretación física es distinta, pero la ecuación es muy similar. D es el coeficiente de difusión en este caso, cuando se, la luz también es muy difusa. Esta es la frecuencia, se llama la absorción óptica y tiene un potencial, sigma A más I omega, que es complejo. Entonces, el resultado de lo que hicimos anteriormente, que si esta frecuencia no es cero, estos números tienen la parte real, la parte imaginaria, se pueden recuperar ambos, el coeficiente de difusión y la absorción óptica, pero si es cero, se puede recuperar uno de ellos, porque este es puede recuperar el sigma A o el D. Y óptica, tomografía óptica se usa para medir la función del cerebro en niños pequeños prematuros. La razón por la que se toman niños pequeños es porque la luz puede penetrar más profundamente el dominio más chico, ¿no? Eso se puede hacer de nuevo parecido a la impedancia eléctrica, se puede hacer continuamente, estar midiendo la función del cerebro en este. eh, de lo que hablé fue de soluciones que son lineales aquí, son X por ρ, pero uno puede construir otro tipo de soluciones que son no lineales.
La amplitud no tiene por qué ser uno, puede ser otra cosa, y también un término tau que depende de tau que va a cero cuando tau va a infinito. Esto reemplaza el módulo de rho. La diferencia ahora que son funciones, no son ondas planas, y uno puede encontrar soluciones de este tipo en dimensión 3, por ejemplo. Puede tomar el logaritmo de x menos x0 cuando x0 está a un punto que está fuera del dominio de la cápsula convexa del dominio. Phi igual constante son esferas centradas en x0. Cuando esto igual constante son esferas concentradas en x0. Antes lo que teníamos es ondas planas. Entonces uno manda ondas esféricas complejas al dominio. En dimensión 2 hay mucha más libertad, de hecho, phi puede ser cualquier función armónica con gradiente no cero. Entonces, y el psi es simplemente el conjugado armónico de la función. Entonces, son soluciones que se llaman ondas esféricas complejas, y este es el ejemplo principal. El punto x0 está fuera de la cápsula convexa del dominio. Y esto es como la parte iluminada del punto x0, es como la luz que ilumina esta sección, y esta es la parte de sombra. Y se pueden encontrar soluciones de este tipo resolviendo este sistema. El gradiente de la parte real tiene que ser perpendicular a la parte imaginaria, el gradiente de la parte imaginaria como teníamos antes, y el módulo tiene que ser el mismo. Y se puede encontrar una solución en el caso que phi sea el logaritmo de esto y está escrita de esta manera. Y la función A resuelve la ecuación de transporte, que es una ecuación como la ecuación de Cauchy-Riemann para funciones analíticas en el plano generado por el gradiente de phi y gradiente de psi. Entonces son más complicadas, pero uno está mandando ondas al dominio, no planas necesariamente, pero esféricas, en el caso de dimensión 3 o más alto. Y yo creo que esto no va a funcionar. Esto era una película sobre estas ondas. No, no funciona lamentablemente. Y este tipo de ondas se ha usado para, para determinar inclusiones. Inclusiones significa que uno tiene conductividades que son distintas. En el caso que consideramos anteriormente, la conductividad tenía cierta regularidad, pero supongamos que la conductividad salta, que es el caso de muchas aplicaciones. Puede uno recuperar dónde salta y cuánto salta la conductividad. Y estas ondas son las que se han usado para el caso de conductividad, la ecuación de Helmholtz, de elasticidad, ondas eléctricas y ondas electromagnéticas más generales. Entonces, ahora llego al problema abierto principal, yo diría en el problema de Calderón, en la teoría de problemas inversos, que es el caso anisotrópico. Como dije anteriormente, el caso anisotrópico está representado por una matriz que es positiva definida, y la ecuación es la misma si no hay fuentes de fuentes o me olvidó de nuevo, eh, sinks ¿ah? Sumideros. Sumideros de corriente, entonces tenemos esta ecuación. Y este es de nuevo es la corriente inducida en la frontera, ahora es una matriz. Muchos medios, como dije anteriormente, son anisotrópicos, por ejemplo, músculos, en general es anisotrópico. El cerebro. La pregunta es si se puede recuperar la conductividad de la aplicación de Dirichlet. Y la respuesta es que no, porque la ecuación
No, nadie escuchó nada de lo que estaba hablando. Es invariante bajo cambios de variables. Si no tiene un cambio de variables, la ecuación que resulta cuando uno cambia la solución por el cambio de variables, mientras este cambio de variables deje fijo el voltaje en la frontera, es del mismo tipo. La ecuación permanece del mismo tipo y, y la respuesta es que haciendo, simplemente usando la regla de la cadena, uno puede demostrar que lo que se llama el push forward de la conductividad da la misma información que la conductividad. Entonces no hay unicidad. El push forward significa, en términos de matrices, toma el jacobiano transpuesto, compuesto con la matriz gamma, compuesto con el jacobiano, dividido por el determinante. Eso parece ser malas noticias, pero en general uno sabe más información sobre la conductividad y puede, si sabe que esta es la única obstrucción a unicidad, puede quizás determinar este cambio de variable. Este cambio, hay un número infinito de conductividades. Cualquier rotación dentro del cuerpo da origen a una conductividad que da la misma información. Pero la pregunta es si es la única obstrucción. Por ejemplo, en el caso nosotros teníamos unicidad, lo que esto se llama el push forward de gamma, también es escalar, uno puede demostrar que este cambio de variable es la identidad. Porque cuando tomas un caso escalar, esto va a cambiar totalmente la naturaleza de la matriz. Y esto es un problema para la gente que está interesada en geometría, se puede considerar paramétricas, métricas riemannianas. eh, la conductividad está relacionada con métricas riemannianas por la raíz cuadrada del determinante de G por el inverso de la métrica G, esto es positiva definida. Y de nuevo es la misma definición. Pero si no están familiares, simplemente piensen en una conductividad que es positiva definida. Y bueno, esto aparece también en, en holografía. La pregunta es si uno puede recuperar lo que se llama el bulk de la variedad. Se puede recuperar conociendo la función Dirichlet de Neumann map. O sea, si se puede representar el mundo en tres dimensiones, por ejemplo, en dos dimensiones, que es la frontera. Por eso se llama holografía. Y esta interpretación está en este artículo de los físicos, son físicos. Bueno, lo que se sabe al respecto, lo mejor que se sabe en este momento, es que si uno toma el caso analítico real, puede pensar en conductividades aquí, que son real analíticos, tienen una serie de potencias convergentes, y puede hacer la medición en una parte de la frontera si quiere. Si tiene dos métricas o dos conductividades que dan la misma información, entonces se puede demostrar que existe un diffeomorfismo, un cambio de variables, que la identidad de la frontera de tal manera que una métrica sea el pullback o la métrica G2, el push forward de la métrica G1. Y puede recuperar la topología, no necesita saber la variedad misma, se sabe solamente la frontera y este mapa. Pero hay una hipótesis aquí que es real analítico, que ciertamente no se satisface en general. Y la pregunta es si esto es válido incluso
para métricas que sean C infinito o conductividad que sean smooth. Y esto está totalmente abierto este problema. Hay cierta unicidad que se basa en el contraejemplo de Miller para continuación única del borde, que significa si U se anula en el borde y la derivada normal se anula en el borde, entonces la solución es cero. Y Miller en dimensión 3 o más alta encontró contraejemplos para continuación única. Usando esos ejemplos, Daudet, Camran y Nicolet encontraron contraejemplos para el caso que esto sea infinito en el interior, pero solamente Hölder en la frontera. Pero la pregunta permanece si es cierto si es infinito hasta la frontera. Hace varios años este problema se ha tratado mucho y se necesitan nuevas ideas. El método de óptica geométrica compleja no parece funcionar en este caso y ofrecí $1000 para la persona que pudiera resolver este problema. Me estaban diciendo que era muy poco, pero no tengo $1.000.000 como el Clay Institute. Y cuando propuse este problema con los $1000, alguien en la audiencia preguntó si era $1000 por cada dimensión. No, por todas las dimensiones. Lo debiera aumentar dada la inflación, pero bueno, entonces es mala noticia en el sentido de que no es cierto que hay unicidad, pero de nuevo repito, si uno sabe que esa es la única obstrucción, entonces siempre se hace algo a priori sobre la conductividad, por ejemplo, en los músculos del corazón, etcétera, se podría recuperar el cambio de variables. Pero eso ha servido para invisibilidad. La idea es bien simple. Si uno tiene, por ejemplo, este caso en que tiene ¿cómo se llama? Tiene un puente y lo comprimimos. Esta es la frontera de esta variedad abstracta. Lo comprimimos totalmente de tal manera que nada puede pasar de este lado al otro lado. Esta parte va a ser invisible a las mediciones que se pueden hacer aquí. Entonces, pero esto es una variedad abstracta, entonces lo que uno podría tratar de hacer, hacerlo en el caso euclidiano, es empujar esta variedad proyectar esta variedad al caso euclidiano. Entonces lo que resulta en lo que se ha llamado óptica de transformación. Esto corresponde cuando uno eh, hace un puente. Este es un punto y uno quiere hacer invisible esta región. El pescado azul lo quiere hacer invisible. Entonces la idea es que los rayos de luz vayan alrededor y no penetren esta región. Porque la manera como uno ve es a través de reflexiones de la luz en la retina, o refracción o difracción, hay muchos procesos, pero si los rayos de luz van alrededor, uno no va a ver nada. Eh, las ecuaciones de física matemática son invariantes bajo transformaciones, entonces el espacio virtual y el espacio físico es lo mismo, y una transformación que va de este punto a esta bola, uno es del punto a esta bola o al revés, uno comprime esta bola al punto. ¿Y por qué esto va a ser invisible? Cuando hace eso, estos rayos de luz, que son como el caso cartesiano, se desvían y no penetran esta región. ¿Por qué esto es invisible? Porque esto corresponde bajo la transformación a un punto, y un punto es invisible. Uno no puede ver un punto, por de tal manera que todo lo que hay aquí
corresponder a esto y va a ser invisible. Esa es la teoría de invisibilidad de transformación óptica, es muy sencilla, y existe una transformación precisa y uno puede usar otras transformaciones, que es esta que transforma el punto a esta bola o en la inversa lo contrae, esta bola a este punto. Y es precisa. Aquí tiene una conductividad 1, entonces toma el push forward de la conductividad por esta aplicación, que es la identidad en la frontera, y ahí encuentra cuál es la conductividad de la capa de Harry Potter. Y uno la puede escribir, la conductividad precisamente, toma la identidad, toma el push forward, esto para la capa, y dentro de la bola de radio, de este radio 1, que en este caso uno puede poner cualquier conductividad, va a ser invisible a mediciones eléctricas. Y ese es el teorema al que se refirió Axel al comienzo. Si las mediciones son exactamente las mismas que si fuera conductividad 1. Esta nueva conductividad, que es positiva definida dentro de la bola radio 1 y tiene esta forma en, en coordenadas esféricas en el anillo que lo rodea la región que quiere ser invisible, da exactamente las mismas mediciones. Entonces, si uno tiene en el caso de conductividad 1, las corrientes van en línea recta, son las flechas, estas son las corrientes. Lo que uno ha construido son conductividades de tal manera que las corrientes van alrededor y no penetran esta región. Entonces, esta región es invisible a mediciones eléctricas. Y eso se puede hacer para ecuaciones de Maxwell, para la luz, para ecuaciones de elasticidad, terremotos, por ejemplo, y cualquier ecuación que sea invariante bajo transformación. Y esta película no va a resultar, ninguna de las películas resultado. Ok, entonces, para terminar, voy a hablar de resultados más recientes sobre generalización para ecuaciones no lineales. La conductividad puede depender de no solamente la posición de la solución y del gradiente de la solución, entonces se llaman varistors, por ejemplo, en el caso de superconductividad. Y la idea está basada en el método de linealización múltiple que fue desarrollado en el caso hiperbólico y en el caso elíptico en estos artículos. Pero ha habido resultados anteriores, uno fue con Claudio y para conductividades que dependen de U y del gradiente de U. Y, y la idea es que la no linealidad ayuda. En general, ecuaciones no lineales son más complicadas que ecuaciones lineales, son más complicadas de resolver, pero para el problema inverso, porque hay interacción de soluciones, el problema es más fácil. El problema inverso es más fácil. Resultados que no son válidos para ecuaciones del caso lineal son válidos para el caso no lineal. Por ejemplo, consideramos este caso Q por U a la M, cuando M es mayor o igual que 2. Antes habíamos considerado el caso de la Laplaciano más un potencial. Si el dato es suficientemente pequeño, existe una única solución y tiene regularidad. Esto se sabe. Y se puede resolver en este caso el problema de datos parciales, que no se sabe en el caso lineal. No hablé de esto, pero caso lineal, si uno el dato está soportado en un abierto y uno hace las mediciones en otro abierto que es físico,
o incluso en el mismo puede ser gamma 1 igual gamma 2. La pregunta es si se puede recuperar la conductividad o el potencial dentro, y eso no se sabe en general, para el caso lineal. Pero el caso no lineal, es cierto, en este caso que me acabo de mencionar, es si, si los mapas son los mismos, sea, entonces los potenciales son los mismos. La no linealidad ayuda a resolver el problema inverso. Y también se puede considerar no solamente Qx por U a la m, pero cualquier ecuación semilineal de esta forma, dx de u. Pero uno tiene, las no linealidades son potencias, no, por suma de potencias, u al cuadrado, q, etcétera, etcétera. Entonces holomorfo en esta dirección, en la dirección u. Y es cero en cero. Entonces, lo que quiere decir esto es que hay no linealidad. El hecho de que es no lineal nos aplica el caso lineal. El teorema es el mismo. Si los mapas son los mismos, con data parcial. eh, el dato, esto puede ser tan pequeño como uno quiera. Entonces los potenciales son los mismos. La idea es que cuando uno hace la identidad similar a la que teníamos anteriores, resulta que lo que se hace es la linealización segunda, en el caso de U cuadrado. Me salté esto está aquí. Voy a escribir la demostración en el caso más sencillo, que es el caso cuadrado. Entonces se hace una linealización de segundo orden. Toman dos soluciones, F1 y F2, con parámetros epsilon 1 y epsilon 2, y toma la derivada de la solución del mapa de Dirichlet-Neumann con epsilon 1 igual a epsilon 2 igual a 0. Derivando con respecto a epsilon L, 1 y 2, eh, y usando que esto es 0, se llega a esta identidad. Ahora son tres funciones, pero la diferencia con lo que teníamos antes es que B1 y B2 y B3 son funciones armónicas. No están relacionadas con Q1 y Q2, porque estamos linealizando esto de segundo orden. Entonces son funciones armónicas, pero están soportadas en un conjunto de la frontera. Y el soporte de B3 está en la otra. Y usamos un teorema que dice que el span generado por el producto, pues, solamente es necesario tener dos. Producto de soluciones que son cero fuera de gamma 1 es denso. Entonces uno puede demostrar que Q1 igual a Q2. Entonces la no linealidad ha ayudado a encontrar una identidad de tal manera que no son soluciones de la ecuación con Q2, pero son solamente armónicas. Estamos linealizando cerca de Q igual a cero. Y también se puede generalizar al caso de conductividades cuasi lineales. Entonces, gamma depende de X, de U y el gradiente de U. El caso anterior es semilineal y el mapa de Dirichlet-Neumann está escrito de esta manera y el teorema en este caso es que, incluso en este caso, pero esto se puede escribir con potencia de U y potencia de gradiente de U. Este mapa es holomorfo en estas variables. Entonces se puede recuperar la conductividad en ese caso. No voy a escribir la demostración un poco más técnica, pero también tiene que ver con el producto de soluciones de la ecuación. Por ejemplo, el span cuando tiene con la conductividad aquí el producto de los gradientes es similar a lo que tenía Calderón, es denso. Entonces esto span todo, ¿no? Y hay cosas más generales, pero no es para un coloquio.
Voy a terminar entonces con la otra aplicación, otro tipo de problemas más recientes que son el laplaciano fraccionario. Por ejemplo, la raíz cuadrada del laplaciano. Esto es un operador no local, es de convolución y eh, no preserva soportes. Para calcular el laplaciano fraccionario, cuando S no es 0 o 1, cuando S es 0 es la identidad, cuando S es 1 es laplaciano. Envuelve valores de U que están lejos de X. Entonces, todo esto se usa mucho cuando hay interacciones globales, cuando todo afecta, cualquier información en un lado afecta lo que pasa en el punto X. Y esto aparece en modelos de difusión, en la ecuación del calor está la difusión normal, cuando toma el límite cuando t va a infinito es el laplaciano, es superdifusión cuando hay, en probabilidad esto aparece cuando hay un vuelo de Levy, puede ser fraccionario, y parece también cuando hay subdifusión, aparecen derivadas fraccionarias en el tiempo. Entonces, el laplaciano fraccionario que voy a considerar envuelve interacciones de rango largo, aparecen procesos de Levy en teoría de probabilidades y también eh, modela procesos financieros cuando hay saltos, ¿no? Entonces, en este caso, porque esto es un operador no local, vamos a considerar el mismo que teníamos antes con un potencial aquí de un modelo, pero las mediciones ahora se hacen en el exterior. Esto no tiene sentido considerarlo en la frontera, porque esto es no local, y se puede demostrar que dado una F suficiente regular, se puede definir el mapa de Dirichlet-Neumann usando el mapa fraccionario de medido en el exterior. La razón para esto, porque si uno puede demostrar que cuando S va a 1, que va hacia el laplaciano, si se acerca a la frontera, esto converge a la derivada normal. Entonces, este es el análogo del Dirichlet a Neumann map. Y el teorema, con esto voy a terminar, es que si tiene un dominio acotado y se toma el Dirichlet a Neumann map en cualquier abierto del exterior para una función que está soportada en cualquier abierto del exterior, estas son arbitrarias, entonces se puede recuperar el potencial. Entonces, la no localidad ayuda en el sentido que estos resultados es válido para cualquier abierto, el caso de dato parcial. No tiene, la dimensión no importa, puede ser cualquier dimensión mayor o igual que 2. Y es una manera distinta de resolver problemas inversos no usando estas soluciones de óptica geométrica compleja. Y la razón por la que esto es válido es por la no localidad. Hay un teorema que de continuación única en cierto sentido, pero es más fuerte, que dice que si uno tiene U, que es cero en un abierto, suficientemente regular, puede ser, incluso esto puede ser singular, en un conjunto abierto, y esto también es cero, entonces la solución es cero. Esto no es cierto para el laplaciano, porque si uno tiene una función de soporte compacto, por ejemplo, U va a ser cero en el complemento del soporte y el laplaciano también va a ser cero. Pero si es el fraccionario, entonces uno tiene este teorema que dice que la única manera para que esto sea cero
por las no localidades de operadores que use hacer. Para esto se usa la extensión de Silvestre, Caffarelli Silvestre, que no voy a considerar, pero desde el punto de vista de, de problema inverso es que cualquier, cualquier función f puede ser aproximada por soluciones de la ecuación de fraccionaria. Lo que no es cierto para funciones armónicas es que cualquier función puede ser aproximada por soluciones de la ecuación fraccionaria. Y la identidad es la misma que teníamos antes para el caso local, exactamente igual se puede demostrar usando transformada de Fourier, donde estas son soluciones, pero ahora puedo aproximar cualquier función aquí. No necesito estas soluciones de óptica geométrica compleja y puedo demostrar entonces que puedo encontrar cualquier f aquí que es ortogonal a Q1 menos Q2. Para todo f, esto va a ser ortogonal de tal manera que Q1 va a ser igual a Q2. ¿Sí? Sí, voy a terminar. Ah, empezamos a las 4:30. Yo pensé que habíamos empezado. Perdón. Ok, ha habido muchos resultados en esta dirección de operadores fraccionarios y con esto termino. Gracias. Perdón, yo pensé que había empezado a las 5, pero estaba mirando el reloj. Lo siento. Para que quede un espacio para preguntas también. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Oye, Gunther, en tu teorema con Mati Lazas, creo que el 2003, que todo funciona en el caso real analítico, ¿cierto? ¿Cómo? Que todo funciona en el caso real analítico. Cuando tienes Ah, métrica y claro. manifold real analítico, el Dirichlet no Mm, da igual, entonces mm. pasa lo que tiene que pasar. Entonces, mi duda es, no sé, yo pensando en lo que pasa en boundary rigidity, que si tienes algo cierto para real analítico, tal vez tienes algo como de generic, local or something, ¿no? No, porque lo que se usa, para lo que tú mencionas, Ujú. son estimaciones, uno sabe estimaciones Ah, ya. No. eh, que son bastante buenas para el caso de boundary rigidity, Ujú. pero para esto no son buenas, las estimaciones son logarítmicas, Y no hay estabilidad de no hay ningún tipo. estabilidad en ese caso. Gracias. Una pregunta chiquitita. ¿Lo no lineal ayudaría a la anisotropía? Bueno, es una buena pregunta que eh, está siendo considerada. Ya. Lo que la pregunta es si en vez de tomar gamma XU gradiente 1, toma una matriz, gamma y J de XU gradiente de U. Y yo Y que creo que da la yo creo que linealización con hartos épsilon, que es lo que yo da. creo que sí, pero hay que escribirlo, ¿no? Ya. ¿Más preguntas? No, muchas. Muchas gracias. Porque No se entendió mucho. bueno, ahora el comité organizador invita a un cóctel en la sala de café. No me di cuenta. Estaba convencido que no habíamos empezado a No, las pero 5. si es que. No, no, no. Bueno, pero fue una hora. Pero estuvo bien, o sea, solo falta un poquitito. Que, no, que creo que estuvo bien, porque no todos son especialistas, es un público bien variado. Me tocaste temas de probabilidades, de ecuaciones, de geometría, no sé, creo que estuvo súper bien. Bueno, tú nos puedes decir. Gabriel Norton, Gracias. una de las académicas jóvenes que Sí, la está. conocí anteriormente. ¿Y Yo tú? tengo una pregunta nada que ver, pero ¿hay algo en esa dirección para operadores en la forma no diferencial? Sí, 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 ¿Y claro. en qué, Es más o menos lo mismo, ¿no? pero
para escribir el problema inverso. Sí, o sea, por ejemplo, para ecuaciones de orden 2, por ejemplo, Ya. no toma A y J